Aventuras de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, traducido por José Alegret de Mesa. Capítulo 8. Graves reflexiones. La tinta y la galleta se acaban. Reemplazo mis vestidos con pieles de animales. Logro botar al agua una canoa. Viaje por mar. Peligros que corro. Gano la orilla. Extenuado de fatiga, me quedo dormido. Oigo una voz que me llama por mi nombre. Ensayo el coger con lazo las llamas. Buen éxito de los medios empleados. Mi retrato. Descripción de mi cercado. Ocupado en aquella temeraria empresa, se concluyó el 4º año de mi estancia en la isla y celebré el aniversario con el mismo fervor y la misma alegría que los anteriores, pues por medio de un estudio constante y grave de la palabra de Dios y con el auxilio de su divina gracia, había modificado las nociones que adquirí. Mientras tanto, el mundo me parecía una tierra lejana de donde nada tenia que esperar, con la cual, en una palabra, habian terminado para siempre mis relaciones. Juzgaba sin embargo que despues de esta vida quizás veria el mundo como un lugar en el cual habia vivido, pero del que habia salido, y que podria decirle como Abraham al rico avariento: entre los dos media un abismo. Estaba en mi isla, lejos de los vicios del mundo y al abrigo de todas sus tentaciones. Nada envidiaba porque tenia todo lo que podia desear. Era el señor de aquel territorio. No tenia mas que llamarme rey o emperador de aquellos contornos. Carecia de rival y de competidor que me disputasen la soberanía ó la dividiesen conmigo. Podia coger grano suficiente para cargar muchos navios, pero entonces no podia hacer uso de él. Así no sembraba mas que el que necesitaba. Tenia tortugas en abundancia, pero no las cogia sino de cuando en cuando, segun mis necesidades. Tambien tenia madera bastante para construir una flota, viñas suficientes para cargarla de vino y racimos secos, pero las cosas de que yo podia hacer uso eran solo de algun valor para mí. Una vez satisfecho, ¿qué me importaba lo sobrante? Si hubiera cazado mas de lo que hubiera podido comer, tendria que dárselo al perro ó tirarlo. Si sembrado mas grano del que podia consumir, se echaria á perder. Los árboles que cortaria se podririan sobre la tierra. Pues cómo emplearlos de otro modo mas que en hacer lumbre para preparar mi comida. En una palabra, la naturaleza y la experiencia nos enseñan, despues de maduras reflexiones, que las mejores cosas de este mundo son buenas hasta tanto que bastan para nuestro uso, pero pasando de ahí no nos sirven ya de nada. El mas insaciable avaro se hubiera corregido si se hubiera encontrado en mi lugar, porque poseia multitud de cosas que no sabia qué hacer con ellas. Nada deseaba á escepcion de algunas bagatelas que me hubieran sido muy útiles. Tenia, segun ya he hecho mencion, una pequeña suma de oro y plata, que ascendia poco mas ó menos á 36 libras esterlinas. Ay de mí, ningun uso podia hacer de aquel metal olvidado en un rincon, y muchas veces pensaba que cambiaria de buena gana un puñado de él con algunos rollos de tabaco ó con un molino de mano para moler grano, como tambien daria con alegria el valor de 12 sueldos de Inglaterra por un poco de cimiento de nabos y zanahorias ó por algunos puñados de guisantes y habas y una botella de tinta. Ningun partido sacaba de la moneda. La misma humedad de la cueva la oxidaba, durante la estacion lluviosa, dentro de la gaveta en donde estaba colocada. Aunque ésta hubiese estado llena de diamantes, no hubiera fijado en ella la atencion. Desde entonces mi vida fué mas tranquila que lo que habia sido antes y mas provechosa, tanto para mi alma como para mi cuerpo. Muchas veces, cuando me sentaba á comer, daba gracias á Dios y admiraba su providencia al ver mi opípara comida en aquel desierto. Habia aprendido á considerar mi posicion bajo el lado bueno mas bien que el malo, y mis placeres mas que mis privaciones. Experimentaba muchas veces un secreto bienestar que yo mismo no acertaba á comprender, y llamo la atencion sobre esto para que sirva de ejemplo á aquellos que no disfrutan como deben de los bienes que Dios les ha concedido, porque ambicionan los que no tienen. La afliccion que nos causa lo que no tenemos puede compararse á la ingratitud que manifestamos por lo que tenemos. Otra reflexion me consolaba en estremo,
y lo mismo sucederia á cualquiera otra persona que se hallase en mi situacion. Comparaba mi posicion actual con la que hubiera debido aguardar, y cuán desgraciado hubiera sido si la divina providencia no hubiese arrojado milagrosamente el buque bastante cerca de la costa para que pudiese no solo ir á bordo sino tambien sacar todo lo que me fuese necesario. Sin este recurso me hubiera visto privado de herramientas para trabajar, de armas para defenderme y de municiones para procurarme mi subsistencia. Pasaba horas ó mas bien dias enteros en representarme lo que hubiera hecho si no hubiese sacado nada de la embarcacion. ¿Cómo hubiera buscado alimentos á no ser pescado y tortugas? Y aun antes de descubrirlas hubiera tenido tiempo de morirme de hambre, o si hubiese podido subsistir, hubiera vivido como un salvaje. Si por casualidad matara alguna llama ó algun pájaro, me veria precisado á quitarla la piel, desplumarlo y despedazarlos sin sacarles las entrañas, y necesitaria desgarrarlos con mis dientes y uñas como las fieras. Todas estas reflexiones me hacian ver mas claramente la bondad del Todopoderoso hacia mí y me llenaban de reconocimiento hacia él por mi situacion presente, a pesar de todos los disgustos y miserias. Recomiendo eficazmente esta parte de mi libro á todos aquellos que cuando tienen una pesadumbre exclaman en seguida: no hay desgracia comparable con la mia, que consideren los infortunios mucho mayores de otros y que reconozcan cuánto peores podrian ser si Dios quisiera. Otra reflexion contribuia singularmente á fortificar la esperanza de mi alma. Comparaba mi estado actual con el que habia merecido y que debia aguardar de la divina justicia. Habia arrastrado una vida culpable, estraña á todo conocimiento y á todo temor de Dios. Habia sido perfectamente educado por mis padres. Jamás habia dejado de inculcarme desde muy niño los mas religiosos sentimientos y respecto hacia Dios, el conocimiento de mis deberes y de todo lo que reclamaba mi nacimiento y el fin de mi existencia. Mas arrojado desde muy temprano á la vida de marino, la menos accesible al temor de Dios, aunque la mas espuesta sin cesar á los efectos de su gran poder, bien pronto la poca religion que habia conservado se borró ante la zumba que me daban mis camaradas, ante el hábito y el desprecio de los peligros, ante la vista continua de la muerte, llegando á serme indiferente, y en fin, por una completa privacion de conversaciones honestas y morales. Pensaba tan poco entonces en lo bueno, y me daba tan poco cuidado lo que yo era ó lo que debia hacer, que en los mas maravillosos favores que habia recibido de Dios, como por ejemplo mi evasion de salé, el socorro que recibi á bordo del buque portugués, mis plantaciones con tan buen éxito en Brasil, la acogida que tuvo mi cargamento de mercancías inglesas, ni una vez tuve, ni en mi corazon ni en mis labios, estas palabras: Señor, yo os doy gracias. En las mayores calamidades jamás pensé en invocarle ó decirle: tened piedad de mí. Nunca articulaba su nombre mas que para jurar ó blasfemar. El recuerdo de mi vida pasada me sugirió tristes y graves reflexiones durante algunos meses, como ya he dicho, y cuando consideraba con qué benevolencia especial Dios me habia protegido desde mi arribo á aquellas regiones, y que lejos de castigarme como merecia por mis iniquidades habia provisto abundantemente á mi subsistencia, me complacia en esperar que habia aceptado mi arrepentimiento y que Dios no habia agotado aun su misericordia hacia mí. Con estas ideas mi espíritu se acostumbraba á resignar á la voluntad del Todopoderoso con respecto á las miserias presentes, así como un reconocimiento sincero por lo que tenia de buena mi actual situacion, pues que vivia aun. No podia quejarme, porque en lugar de sufrir el castigo debido á mis faltas, disfrutaba de tantos favores inesperados, de los cuales todos los dias debia dar gracias á Dios, sobre todo del pan cuotidiano, que por una multitud de prodigios me habia asegurado. ¿No debia mi subsistencia á un milagro tan grande como el de los cuervos que llevaban los panes al profeta Elias? O por mejor decir, ¿no fué todo una larga serie de milagros? Todavía juzgaba que de todos los lugares inhabitados del globo no podia ser arrojado en un lugar en que pudiese vivir mas cómodamente. Si me veia separado de todos los lazos sociales, en compensacion ningun feroz animal amenazaba mi vida.
Ninguna planta venenosa me ofrecia un alimento nocivo y no temia que los salvajes me asesinasen y devorasen. En pocas palabras, si mi vida era bajo algun aspecto triste, tenia tambien goces propios á mostrarme la bondad de Dios hacia mi y los cuidados que me prodigaba. Despues de haber reconocido tan justa compensacion, tomé resueltamente mi partido y cesé de afligirme. Hacia ya tanto tiempo que estaba en la isla que un sinnúmero de cosas que se habian salvado del naufragio no existian ya por el uso ó estaban muy cerca de ello. Mi tinta, segun he observado antes, tocaba casi á su fin. Me quedaba muy poca, cuando comencé á quererla aumentar echándole agua, hasta que llegó á ser tan blanca como el papel. Mientras duró, la empleé en escribir todos los dias lo mas notable que me habia sucedido, y entonces, por la primera vez, remontándome á lo pasado, encontré entre los dias, en los diversos sucesos que me habian sobrevenido, una tan estraña concordancia que si hubiese sido supersticioso con respecto á los dias felices y desgraciados, hubiera podido hacer bajo ese aspecto singulares observaciones. Noté que el aniversario del dia que me separé de mi padre y de mis amigos para embarcarme fui apresado por el pirata de salé y hecho esclavo, que el aniversario en el cual escapé del naufragio en la rada de Yarmouth, me fugué de salé en una barca, y finalmente que el dia de mi nacimiento, es decir, el 30 de setiembre, fué tambien el dia en el cual, 26 años despues, fui milagrosamente salvado y arrojado en aquella isla, de suerte que mi vida depravada y mi vida solitaria empezaron el mismo dia. Lo primero que me faltó despues de la tinta fué la galleta que habia sacado del buque. Sin embargo, la habia economizado mucho, contentándome durante mas de un año con solo una galleta por dia, y todavia me vi obligado á pasar cerca de otro antes de que pudiese hacer pan de mi grano. Este era un bien inapreciable concedido por el cielo, pues que habia sido conservado de una manera prodigiosa. Mis vestidos empezaron tambien á estropearse. Despues de algun tiempo se concluyó el lienzo, quedándome algunas camisas ordinarias que habia encontrado en los cofres de los marineros, las cuales conservaba cuidadosamente porque no podia soportar con frecuencia otros vestidos, siendo un gran bien para mí el poseer cerca de 3 docenas de aquellas camisas. Habia tambien salvado algunos gruesos capotes de marinero, pero no podia usarlos porque abrigaban demasiado. A pesar de que los calores eran tan fuertes que ninguna necesidad hubiera tenido de vestido, sin embargo no podia ir enteramente desnudo aunque estuviera solo, y aun cuando tuviese deseos de ir hubiera podido hacerlo, pues no era posible soportar el ardor del clima tan bien como yendo vestido. En el primer caso, los rayos del sol me levantaban vejigas en la piel, hasta que poniéndome entonces la camisa, el aire que la movia circulaba por debajo y el calor me parecia mucho menor. Tampoco podia acostumbrarme á salir sin sombrero ó gorra. El sol era tan abrasador en aquellas regiones que sus rayos cayendo á plomo sobre mi cabeza me causaban fuertes jaquecas cuando la llevaba descubierta, las que se pasaban al instante que me ponia el sombrero. Por todas estas razones juzgué á propósito el poner en orden todos mis trapos, como llamaba á los vestidos. Habia ya estropeado mis casacas, siéndome necesario ensayar el hacer una especie de chaqueta con los capotes y algunos efectos. Empecé pues á cortar, ó mejor dicho, hacer pedazos de una manera lastimosa. Por último llegué á construir 2 chupas que podian durar mucho tiempo. A lo menos así lo esperaba. Con respecto á calzoncillos y pantalones, no hice mas que pobres ensayos. Ya he dicho que guardaba las pieles de todos los animales que mataba, las estendia al sol, algunas llegaron á ponerse tan duras y secas que no pudieron servirme, pero otras me fueron muy útiles. Lo primero que hice fué una gran gorra, con el pelo por la parte esterior, á fin de reservarme mejor de la lluvia, y quedé tan contento que confeccioné en seguida un traje completo con otras pieles, es decir, una especie de casaca y unos calzones abiertos hasta las rodillas, todo muy ancho, porque estos vestidos debian mas bien resguardarme del calor que del frio. No pretendo decir que fuese una obra perfectamente concluida,
porque si habia sido mal carpintero era todavia peor sastre, pero por el cuidado que habia tenido de poner el pelo por fuera me encontraba completamente garantido cuando el agua me sorprendia en mis correrias. Luego empleé mucho tiempo y trabajo en hacer un quitasol que deseaba tanto mas cuanto que me era indispensable. Habia visto el modo de fabricarlos en el Brasil, en donde el ardor del sol los hace necesarios, porque como los calores en mi isla eran tambien tan fuertes o mas, porque estaba mas cerca del ecuador, y como me era preciso salir con frecuencia, un quitasol me era útil tanto para la lluvia como para el sol. A pesar del ímprobo trabajo, estuve mucho tiempo sin hacer nada que se pareciese a un paraguas, y cuando creia haber acertado, tuve aun que deshacer 2 ó 3 antes de encontrar lo que deseaba. Sin embargo, llegué á hacer uno que correspondió á aquello. La gran dificultad era poder cerrarlo, porque sin esto seria preciso tenerlo abierto sin cesar ó encima de mi cabeza, lo que hubiese sido muy incómodo. Finalmente, repito que hice uno que me pareció bien. Estaba cubierto de pieles con el pelo colocado por debajo, de suerte que no solo rechazaba la lluvia, sino tambien el viento, y me permitia salir en la estacion mas calorosa. Cuando no me servia de él, lo cerraba y me lo ponia en el brazo. De este modo vivia muy feliz. Me habia resignado á la voluntad de Dios y confiaba enteramente en su providencia. Así mi vida llegó á ser preferible á la que hubiese gozado en el mundo, y cuando esperimentaba algunos recuerdos me preguntaba si las conversaciones que tenia conmigo mismo, ó aun podria decir mejor con Dios por medio de la oracion, no sobrepujaban á todos los placeres que proporcionaba la sociedad humana. Ningun suceso notable tengo que referir durante los 5 años de mi vida en la isla. Tenia los mismos cuidados, ocupaba el mismo sitio, la misma posicion que antes. Por un lado, mi ocupacion anual era el sembrar cebada y arroz, y hacer mi vendimia. Siempre cogia provisiones adelantadas para un año lo menos. Por otro, mis horas de caza diarias. Habia emprendido además la construccion de una nueva canoa que al fin terminé. Hice una especie de canal de 6 pies de longitud y 4 de profundidad, con el objeto de conducirla á un ancon distante casi media milla. En cuanto á la primera, como la habia hecho desmesuradamente grande, sin calcular si podria botarla al mar, y que no podia llevarla hasta el agua ni conducir ésta, la dejé en aquel sitio, como una memoria para el porvenir. Pero esta vez, aunque el árbol no era tan bueno, estaba separado del mar no mas que una media milla escasa, por lo cual vi que mi proyecto era practicable, y nada pudo distraerme de él. Trabajé durante 2 años sin descanso, feliz con solo pensar que por fin podria arrojarme al mar. Sin embargo, cuando mi pequeña piragua fué terminada, su dimension no correspondia al destino que habia dado á la primera, con la cual queria probar el ganar la tierra firme que estaba á 40 millas de distancia. Mi barquichuelo era demasiado pequeño para que pudiese persistir en aquella idea, pero resolvi servirme de él para dar la vuelta á la isla. Habia ya visto, segun he dejado dicho, una porcion de la costa opuesta en mi travesia por tierra, y los descubrimientos que habia hecho en aquel pequeño viaje me inspiraba grandes deseos de ver lo restante de ella. La posesion de mi canoa no me permitia pensar en otra cosa mas que en ese proyecto. Por tanto, la equipé lo mejor que pude. Hice un pequeño mástil y una vela con algunos pedazos de las del navío, de las cuales tenia una muy grande provision. Ensayando mi canoa conoci que maniobraba muy bien. Coloqué en sus 2 estremos pequeñas cajas para encerrar mis víveres, mis efectos, mis municiones, y tenerlas al abrigo tanto de la lluvia como del agua de mar. Practiqué tambien en lo interior de la canoa una entalladura larga y estrecha para colocar mi escopeta, cubriéndola por encima con un lienzo para que no se mojara. Despues fijé el quitasol en la popa á fin de que me sirviese de tienda y me preservara del sol. Así hice algunas pequeñas salidas al mar, pero siempre sin alejarme del ancon. Por último, estando cada dia mas deseoso de conocer la circunferencia de mi pequeño reino, me decidi á emprender una escursion. En consecuencia, embarqué 2 docenas de panes, ó mas bien galletas, una caja de arroz crudo,
alimento del cual hacia grande consumo, una pequeña botella de rom, la mitad de una llama, pólvora y plomo para matar otras, y finalmente 2 grandes sobretodos ó capotes que habia encontrado en los cofres de los marineros, sirviéndome el uno de cama y el otro para cubrirme durante la noche. Emprendi este viaje el 6 de noviembre del 6º año de mi reinado, ó si el lector quiere de mi cautiverio. Lo encontré mas largo que habia pensado, porque si bien la isla no era muy ancha, luego que llegué al lado este encontré una grande cadena de rocas que se estendian, parte por encima y parte por debajo del agua, á una longitud de 2 leguas dentro del mar, encontrándose á su estremidad como una especie de banco de arena de una media legua. Vime obligado á dar un gran rodeo para doblar aquella punta. Cuando descubrí las rocas, estuve tentado á abandonar mi empresa y volverme por donde habia venido, porque ignoraba á qué distancia me veria obligado á tomar el largo y sobre todo cómo me compondria para volver. En vista de lo cual eché el ancla, pues habia hecho una de un cloque roto que saqué del buque. Cloque, garfio para aferrarse una nave á otra en el combate. Nota de la traduccion al español. Luego que mi piragua estuvo bien asegurada por medio de su ancla, cogí la escopeta, salté á tierra y subi á una eminencia, desde donde vi toda la estension de aquella cordillera de rocas, y me resolvi á aventurarme á doblarlas. Dirigiendo mi vista al lado del mar, observé una corriente rápida que se dirigia al este y tocaba casi á la cordillera. Estudié lo que me fué posible aquel sitio, porque temia entrando en él correr el riesgo de ser arrojado en alta mar bastante lejos para no poder volver á mi isla. Así hubiera sucedido si no hubiese tenido la precaucion de subir á la colina, porque la misma corriente habia en el otro lado de la isla, con la sola diferencia que se dirigia mucho mas lejos. Noté tambien que habia un remolino cerca de la orilla, de lo cual saqué en consecuencia que salvaria perfectamente todos aquellos obstáculos si me dirigia á la primera corriente, porque entonces me creia seguro de aprovechar el remolino. Permaneci 2 dias en aquella colina, porque el viento soplando con fuerza de e luchaba contra la corriente y rechazaba el mar hacia las rocas. Así no debia ni costear la ribera por medio de perder mi barquilla con la resaca, dícese del retroceso de las olas del mar cuando se retiran de la orilla, nota de la traduccion al español, ni separarme demasiado para no meterme en la corriente. Al tercer dia por la mañana el viento habia calmado de repente y el mar estaba tranquilo, por lo cual me aventuré á partir. Lo siguiente pude servir de ejemplo á los pilotos ignorantes y presuntuosos. Apenas habia doblado la punta de las rocas, no habiéndome alejado de la ribera mas que el espacio de la longitud que tenia la canoa, cuando me encontré en una profundidad de agua tan espantosa y en medio de una corriente tan violenta como la esclusa de un molino. Me arrastró con tal fuerza que no pude mantener mi canoa cerca de la orilla y me separé cada vez mas del remolino que tenia á mi izquierda. Ni un átomo de viento corria para ayudarme. La accion de mis remos era nula. Entonces me crei muerto, porque las corrientes posesionadas de los 2 lados de la isla calculaba que debian unirse en cierto punto y que arrastrado allí me veria perdido sin remedio. No tenia pues otra perspectiva que perecer, no acaso de un naufragio, pues el mar estaba muy tranquilo, sino en medio de los horrores del hambre. Habia encontrado en tierra, es verdad, una tortuga, la que habia metido en la piragua, lo cual me costó poco porque era pequeña, y llenado de agua fresca una de mis grandes vasijas de barro. Pero ¿de qué servian aquellas provisiones en medio del vasto océano, en donde quizás no encontraria una isla ó tierra firme á la distancia de 1000 leguas lo menos? Cuán fácil es á la providencia, dije entonces, hacer peor la mas infeliz de las situaciones. Mi isla solitaria me parecia en aquel momento el lugar mas seductor del universo, y la sola dicha que hubiera deseado mi corazon era el haber vuelto cuanto antes á ella. Desierto incomparable, esclamé estendiendo las manos hacia mi isla, ¿no debo volverte á ver mas? Oh desgraciada criatura, ¿a dónde vas? Entonces me eché en cara mi humor ingrato y mis vanas quejas contra mi condicion solitaria.
cuánto no hubiera dado en aquel momento por encontrarme en aquellos sitios. Así, jamás vemos las verdaderas ventajas de nuestro estado actual antes de haber experimentado los inconvenientes de un estado contrario. Nunca conocemos el valor de las cosas más que cuando las hemos perdido. No se puede imaginar mi desesperación cuando me vi arrastrado lejos de mi isla querida, á lo menos así me lo parecía entonces. Me había alejado ya más de 2 leguas y no me quedaba ninguna esperanza de volver. Sin embargo, maniobraba siempre vigorosamente y me esforzaba en mantener mi canoa hacia el norte, es decir, al mismo lado que habia visto el remolino. Cerca del mediodía creí percibir sobre mi rostro una pequeña brisa del s.s.e. Experimenté alguna alegria, sobre todo cuando cerca de media hora despues se levantó viento fresco. Me encontraba a una grande distancia de la tierra. Si por desgracia hubiese sobrevenido un poco de neblina hubiera seguido otro derrotero, y careciendo de brújula no hubiera podido encontrar mi isla una vez perdida de vista. Pero como el tiempo se mantenia bueno, enderecé mi mástil y largué la vela, dirigiéndome tanto como me fuese posible hacia el norte para salir de la corriente. Apenas mi vela hubo tomado viento cuando conocí por la transparencia de las aguas que acababa de suceder un cambio en la corriente, porque en el lugar en el cual estaba con toda su fuerza las aguas parecian turbias, y noté que se ponian mas cristalinas á medida que disminuia su violencia. Bien pronto encontré cerca de un cuarto de legua hacia el este una rompiente causada por algunas rocas que separaban la corriente en 2 brazos. El mas considerable corria siempre hacia el sur, dejando el escollo al n.e, mientras que el otro, rechazado por las rocas, formaba un remolino rápido que se dirigia con fuerza hacia el n.o. Los que han sido perdonados estando ya al pié del cadalso, los que han sido salvados del puñal de los asesinos en el momento de ir á morir, ellos solos que se han encontrado en semejantes lances tan sumamente terribles pueden comprender la alegria que esperimenté entonces, el conato que puse en hacer entrar mi canoa en el remolino, en tender mi vela á la brisa que refrescaba y en navegar con viento en popa. El remolino me aproximó á mi isla, pero desviándome 2 leguas mas con direccion al norte. Así cuando abordé me encontré al norte de la isla, es decir, precisamente al opuesto en que me habia embarcado. Cuando aquella corriente ó remolino me hizo correr un poco mas de 1 legua, me encontré desanimado y sin fuerzas. Estaba entonces entre 2 corrientes, la del sur y la que me habia arrastrado al norte, alejado de la primera á 1 legua de distancia y que se dirigia á otro lado. Entre estas 2 corrientes en direccion de mi isla encontré las aguas de repente tranquilas y sin movimiento. Aprovechando la brisa favorable, continué encaminándome hacia mi isla, pero con mas lentitud que cuando era llevado por la corriente. Hacia las 4 de la tarde, á la distancia de cerca de 1 legua de mi isla, vi que la punta de las rocas, causa principal de mis apuros, estendiéndose como ya he dicho hacia el sur, y arrojando la corriente en aquella direccion, habia tambien formado una contracorriente al norte, no precisamente hacia mi isla, sino un poco mas arriba. A pesar de todo, ayudado por la brisa favorable, me lancé á través del molino, dirigiéndome al n.o. En menos de 1 hora llegué á 1 milla de la costa, y estando el mar en calma tardé muy poco en ganar la playa. En el momento que puse los pies en el suelo caí de rodillas, y dando gracias á Dios de haberme salvado, prometí no esponerme mas á iguales peligros para escaparme de la isla. Hice en seguida una ligera comida con la ayuda de mis provisiones y amarré mi canoa en una pequeña ensenada sombreada por algunos árboles. Despues, como estaba molido de fatiga, me eché para reparar, por medio del sueño, mis fuerzas agotadas. Me costaba mucho trabajo el transportar la canoa á mi habitacion. Habia corrido innumerables peligros, sabia demasiado bien por desgracia á lo que me espondria si volvia á tomar el camino por el cual habia venido. Con respecto al otro lado, al oeste, no lo conocia, y no queria correr nuevos peligros. Resolví solamente por la mañana costear la orilla occidental, con el objeto de buscar alguna ensenada para poner la piragua en seguridad,
a fin de encontrarla cuando la necesitase. Efectivamente, a 3 millas poco mas de aquel sitio divisé una bahia de 1 milla, que se iba estrechando hasta la embocadura de un riachuelo. Me pareció un puerto escelente y mi canoa se encontró allí como si se hubiese hecho á propósito para ella. La até sólidamente y bajé á tierra para inspeccionar los alrededores y ver donde estaba. Me hallaba mas ó menos en el mismo sitio hasta el cual habia llegado cuando mi escursion pedestre. Entonces, no tomando mas que mi escopeta y mi quitasol, porque hacia mucho calor, me puse en marcha. El paseo era agradable despues de una travesía como aquella. Pasé toda la tarde en mi bosquecillo, en donde lo encontré todo en orden. Lo mantenia siempre en buen estado, porque era, como ya he dicho, mi casa de campo. Salté la empalizada y echándome á la sombra para reposar mis fatigados miembros, no tardé en quedarme dormido. Pero júzguese cuál seria mi sorpresa cuando fui despertado por una voz que me llamaba repetidas veces: Robin, Robin Crusoe, pobre Robin Crusoe, ¿en dónde estás, Robin Crusoe? ¿En dónde estás? ¿A dónde has ido? Sin embargo, estaba tan profundamente rendido por la fatiga que no desperté al pronto. Luchaba entre el sueño y entre si despertaba ó no, y creia al mismo tiempo soñar que alguno me hablaba, pero la voz continuaba llamándome: Robin Crusoe, Robin Crusoe. Despertéme de repente y permaneci un instante muy asustado, pero en seguida cobré ánimo viendo á Paul mi papagayo posado encima de la cerca. Al momento comprendi que él era el que me habia hablado, porque le habia enseñado á pronunciar aquellas palabras que habia perfectamente retenido. Con frecuencia iba á posarse sobre mi hombro y aproximando su pico á mi cara exclamaba: pobre Robinson Crusoe, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cómo has venido aquí? Y otras frases por el estilo que le habia hecho aprender. A pesar de todo, despues de haberme cerciorado que el que habia hablado era el papagayo y que efectivamente no podia ser otro mas que él, tardé un poco en salir de mi estupor. Al principio reflexioné por qué aquel animal habia venido á colocarse en aquel lugar y no en otro, cómo y cuándo habia venido. Cuando me hube asegurado bien que no era otro que el buen Paul, me dirigi hacia él, le tendí la mano y le llamé por su nombre. El cariñoso pájaro vino en seguida á posarse sobre mi pulgar, segun tenia de costumbre, y aun continuó gritando: pobre Robin Crusoe, ¿dónde has estado? ¿Cómo has venido aquí? Como si realmente estuviese admirado de volverme á ver, y así lo conduje á mi morada. Me bastaban ya los paseos en el mar. Pasé muchos días en descansar y reflexionar sobre los peligros que habia corrido. Hubiera deseado tener la canoa cerca de mí, pero no veia ningun medio de conducirla, pues conocia demasiado la costa del este para aventurarme. Esta sola idea helaba la sangre de mis venas. El otro lado de la isla no lo conocia, mas juzgaba que la corriente de la cual he hablado estaba lo mismo allí que en el este, y que así corria el riesgo de ser arrastrado violentamente y alejado de mi isla. Estas reflexiones me hicieron tomar la resolucion de pasar sin la piragua y perder así el fruto de un trabajo de muchos años empleados en construirla y conducirla hasta el mar. En esta disposicion de espíritu llevé mas de un año una vida sedentaria y, segun puede imaginarse, estaba tranquilo sobre mi suerte, resignado á las órdenes de la providencia, y si no se miraba por el lado de la sociedad, encontraba que nada me faltaba para ser dichoso. Durante ese tiempo me perfeccioné en las profesiones mecánicas á las cuales me habia dedicado por necesidad, y creo que hubiera podido ciertamente ser un buen carpintero considerando las pocas herramientas que poseia. Hice grandes progresos en la alfarería. Fabriqué entonces mis vasijas con una rueda que dejaba el trabajo mejor y lo hacia mas fácil. Podia darles una forma redonda y vistosa, tanto como antes tenia cierta cosa de desagradable á la vista, pero nunca creí en mi destreza ni esperimenté una alegria mas viva, un orgullo mayor,
que en el momento en que vi que había construido una pipa. A la verdad era muy ordinaria, del mismo color rojo y de la misma materia que mis demás obras de barro, pero era sólida, y el humo pasaba perfectamente. Para mí fue un placer muy grande, porque había tenido siempre la costumbre de fumar. A bordo de nuestro buque ciertamente había pipas, pero no había pensado en tomarlas, juzgando que en la isla no habría tabaco, y más tarde, escudriñando el buque, no encontré ninguna. Me perfeccioné también en el oficio de cestero, e hice una cantidad de cestos que me eran necesarios. No eran ciertamente muy elegantes, pero sí muy cómodos para guardar y transportar mis provisiones. Por ejemplo, si mataba una llama en mis correrías, la suspendia de un árbol, la desollaba y la cortaba en pedazos, que trasladaba en un cesto a mi morada. Lo mismo hacía con las tortugas, las abría, tomaba los huevos y 1 o 2 pedazos de su carne, la que consideraba suficiente, y lo cargaba todo en un cesto, abandonando el resto. Las cestas más grandes me servían también para conservar el grano que había tenido cuidado de desgranar desde el momento en que se secaba. Entonces vi que mi pólvora disminuía considerablemente, y como era una pérdida imposible de suplir, pensé formalmente en lo que haría cuando se concluyese del todo, es decir, cómo podría matar las llamas. Había cogido una pequeña llama en el 3er año de mi estancia en la isla y la había domesticado con la esperanza de coger un macho, pero no pude lograrlo, hasta que ya mi llama llegó a ser muy vieja, y como jamás tuve el valor suficiente para matarla, murió finalmente de vejez. Encontrábame entonces en el 11º año de mi estancia en la isla, y mis municiones, según he dicho, empezaban á agotarse. Me ingenié, pues, en hacer algunos lazos en donde pudiese coger las llamas vivas, deseando sobre todo procurarme una madre con hijos. Al principio hice algunas redes creyendo que se enredarian más de una vez, pero como los hilos no eran de metal no podian resistir, encontrando siempre los lazos rotos y el cebo quitado. Ensayé en seguida cogerlas con un armadijo por el estilo de los que se usan para coger pájaros. Hice, pues, grandes agujeros en 2 parajes en que ellas tenian costumbre de pacer, y coloqué encima grandes haces de zarzas cargadas de un peso considerable. Esparcí muchas espigas de arroz y de cebada, sin que se viese la trampa, y conocí que las llamas habian ido á comerse el grano, pues que veía sus huellas. Una noche, finalmente, tendí 3 trampas. Al otro día por la mañana encontré las ramas removidas, pero los cebos habian desaparecido. Esto me desanimó en estremo. Sin embargo, trabajé en perfeccionar mis celadas, y para no cansar más con largos detalles, diré que una mañana, yendo a visitarlas, encontré en uno de los agujeros un viejo macho muy enorme, y en otro 3 pequeñas llamas, entre las cuales había un macho y 2 hembras. Con respecto al viejo, no sabia qué hacer de él. Era tan bravo que no me atrevia á bajar al agujero para procurar llevármelo vivo, lo que sin embargo deseaba mucho. Hubiera podido matarlo, pero esto no me hacia al caso. Acabé por darle suelta, y escapó como si el pavor lo hubiese vuelto loco. Aun no sabia lo que más tarde aprendí, esto es, que el hambre puede amansar aun al mismo león. Si hubiera dejado al macho en la trampa 3 ó 4 dias y le hubiese llevado agua y algunas espigas, lo hubiera domesticado con la misma facilidad que á los pequeños, porque estos animales, inteligentes y dóciles, llegan á domesticarse perfectamente si se les trata bien. Como era entonces tan ignorante con respecto á esa materia, lo puse en libertad, y sacando uno á uno de la trampa á los pequeñitos, á los cuales até juntos con un mismo cordel, los llevé á mi albergue, no sin costarme alguna dificultad. Se pasó algún tiempo antes de que quisiesen comer, pero tentados por el buen grano que les ponia delante, empezaron á domesticarse. Reflexioné que si queria comer carne de llama cuando se hubiesen concluido mis municiones, no tenia otro remedio que criarlas y domesticarlas para formar un rebaño
á las cercanías de mi morada. Luego calculé que mis llamas, siendo grandes, podian escaparse, y que el solo medio de impedirlo era encerrarlas en un terreno cercado de una espesa empalizada, tanto por evitar la fuga como para impedir la entrada á otras, porque temia que con esto último las mias volviesen á hacerse salvajes. La empresa era superior á las fuerzas de un solo hombre, pero era absolutamente indispensable. Mi primer cuidado fué buscar un pedazo de terreno conveniente en donde se encontrase agua, yerba y sombra. Las personas conocedoras y hábiles en construir esta clase de cercados no podrán menos de reirse cuando sepan las disposiciones que tomé después de haber encontrado un sitio tal como deseaba. Este era una sábana o pradera, como llamamos en nuestras colonias del oeste, atravesada por 2 ó 3 arroyuelos y muy poblada de árboles en cada uno de sus estremos, pero necesitaba para cerrar aquella llanura de un cercado ó empalizada de 2000 varas de circunferencia. Sin embargo, la locura no consistia en la grande estension del recinto porque tuviese 10 millas, que tiempo tenia de sobra para hacerlo, mas lo que no habia calculado era que mis llamas lo mismo podian ser salvajes dentro del cercado que si hubiesen andado errantes por toda la isla, y que atendida la dimension del sitio me hubiera sido imposible el cogerlas. El cercado estaba ya empezado y tenia unas 50 varas cuando me vino á la memoria dicho pensamiento. Cambié entonces mi plan y resolví no dar á la cerca mas de 150 varas de largo y 100 de ancho. Esto era suficiente para contener mi rebaño durante un tiempo razonable. Si se aumentaba podia agrandar la cerca. Así obraba con cordura y puse al instante manos á la obra. Empleé cerca de 3 meses en cerrar este primer coto, y durante ese intervalo coloqué las 3 llamas en el mejor sitio de la pradera, haciéndolas pacer tan cerca de mí como era posible, con el objeto de que se familiarizasen. Con frecuencia iba á llevarlas algunas espigas de cebada o de arroz que comian en mi mano. Así, cuando hube terminado la cerca y la solté, me seguian por todas partes balando por un puñado de grano. Habia logrado lo que queria y al cabo de 1 año y medio reuni 12 cabezas de ganado entre machos, hembras y pequeñitos. 2 años despues tuve 46, sin contar con las que habia matado para comer. En seguida hice otros 5 cercados para el pasto, habilitando algunos pequeños sotos para que estuviesen con holgura y á fin de poderlas coger cómodamente, poniendo puertas de unas cercas á otras para que pudiesen pasar. Mas no era esto todo, pues entonces no solamente tenia carne cuando queria, sino tambien leche, alimento en el cual al principio no habia pensado y que me causó una agradable sorpresa cuando se me ocurrió. En su consecuencia estableci una lecheria y algunas veces me daban mis llamas hasta 8 ó 10 pintas de leche. La naturaleza, proporcionando á las criaturas los alimentos que les son necesarios, les enseña al mismo tiempo los medios de hacer uso de ellos. Así, aunque jamás hubiese visto ordeñar vacas ni cabras, ni hacer queso y manteca á no ser en mi infancia, llegué despues de muchas tentativas infructuosas á sacar la manteca y el queso, cuyos 2 artículos en adelante nunca me faltaron. Cuán bueno es Dios con sus criaturas, aun con las que están encenagadas en los vicios y próximas á su total ruina. Cómo sabe endulzar las más duras situaciones y darnos lugar de bendecirlo aun desde el fondo de un calabozo. Hubiera debido jamás esperar haber tenido una mesa tan opípara en aquel desierto, en donde no tenia al principio otra perspectiva que la de morir de hambre. El hombre más formal se hubiese reido de verme comer con mi pequeña familia. Desde luego se presentaba mi majestad, el príncipe y señor de toda la isla. Tenia derecho de vida y muerte sobre todos mis vasallos. Podia cogerlos, abrirles el vientre, darles y quitarles la libertad. En mis estados no habia rebeliones. Como un rey, comia solo delante de toda mi corte. Paul, en calidad de favorito,
tenia el privilegio exclusivo de hablarme. Mi perro, entonces ya viejo y gruñon, y no teniendo animales de su especie para reproducirse, estaba siempre sentado á mi derecha. Los dos gatos finalmente estaban á los dos estremos de la mesa, aguardando el pedazo que mi mano les daba de cuando en cuando como una señal de favor especial. Aquellos dos gatos no eran los que habia sacado del buque. Estos habian muerto despues de mucho tiempo, habiendo sido enterrados por mis propias manos cerca de mi morada, mas uno de ellos, habiéndose cruzado con no sé qué raza de animal, habia tenido algunos hijos, de los cuales conservé dos. Los demás se escaparon al bosque y se volvieron salvajes. Sin embargo, llegaron á serme muy incómodos, pues me robaban las provisiones de tal modo que me vi precisado á matarlos. Vivia en la mayor abundancia, sin desear nada, á no ser un poco de sociedad, mas bien pronto encontré que tenia demasiada. Deseaba mucho, como ya he dicho, tener la canoa cerca de mí, pero no queria exponerme mas á los peligros de una navegacion. Algunas veces pensaba en los medios de conducirla costeando la isla, y otras veces me resignaba á pasarme sin ella, pero tenia un violento deseo de ver la parte de la isla en donde en mi última excursion subi á una colina á fin de reconocer la costa y las corrientes. Este deseo crecia de dia en dia, y por fin resolvi emprender el viaje por tierra, siguiendo la orilla. Púseme pues en marcha. El que hubiese encontrado en Inglaterra una figura como la mia se habria asustado ó reido locamente. Muchas veces, parándome para mirarme, no podia menos de reir al pensar lo que chocaria el atravesar el condado de York con el traje que llevaba. Se puede formar una idea de él con el bosquejo siguiente. Llevaba una inmensa é informe gorra hecha de piel de llama, y provisto de otra piel que caia sobre el cuello y la espalda á fin de preservarme del sol é impedir que el agua penetrara por debajo de mis vestidos, porque nada era mas peligroso en aquellas regiones. Llevaba un chaqueton ó chupa, tambien de piel de llama, que bajaba hasta la mitad del muslo, y unos calzones abiertos hasta las rodillas, y cuya piel de un macho viejo me habia suministrado la tela. El pelo era tan largo que bajaba como un pantalon hasta las pantorrillas. Carecia de medias y zapatos, pero me habia hecho un par de una cosa que no puedo decir su nombre porque lo ignoro, bastante parecido á los botines que me cubrian las piernas, y se ataba por los lados como las polainas. Por otra parte, eran como todo el resto de mi traje, de una forma muy rústica. Llevaba además un cinturon de piel lisa que se ataba con dos cordones de cuero en lugar de hebillas. A manera de espalda ó de puñal, llevaba colgado en un lado un hacha y en el otro una sierra. Llevaba tambien un tahalí que cruzaba mis espaldas y sostenia bajo mi brazo izquierdo dos bolsas igualmente de piel de llama, en donde colocaba mis municiones. Sobre el espinazo llevaba una cesta, sobre mi hombro la escopeta, y sobre mi cabeza el disforme quitasol de piel de macho, el mueble mas indispensable casi despues de la escopeta. En cuanto á mi cara, no estaba tan atezada como se hubiera podido creer de un hombre que se resguardaba tan poco de la intemperie y que vivia á 9 ó 10 grados de la linea. Mi barba en un principio la habia dejado crecer hasta una cuarta, mas como luego encontré las navajas y tijeras, la corté mucho, dejándome el bigote. Me entretenia en dar á éste la forma de los que usan los mahometanos, tal como habia visto que los llevaban algunos turcos. No diré que mis bigotes fuesen bastante largos para colgar de ellos mi gorra, pero bien puedo asegurar que por su longitud y espesor hubieran parecido espantosos en Inglaterra. Mas esto dicho sea de paso, me ocupaba tan poco de mi figura que para mí no era mas que una cosa insignificante. Por consiguiente no hablaré ya mas de ella. Volvamos á la relacion de mi viaje, en el cual empleé 5 ó 6 dias. Marché al principio costeando la ribera, dirigiéndome al sitio en que habia la primera vez anclado la canoa antes de trepar á la colina. No teniendo ninguna canoa mas que poner en seguridad,
Me fui por el camino mas recto á la eminencia desde la cual habia hecho mis observaciones, y cuando descubri el mar cerca de la punta que me habia visto precisado á doblar, quedé admirado al ver el agua reposada y tranquila. Ninguna agitacion, ningun movimiento, ninguna corriente se veia allí entonces. No podia comprender aquel estraño cambio, y traté de observar el mar durante algun tiempo á fin de ver si aquello era motivado por el movimiento de la marea. No tardé mucho en cerciorarme. Vi, á no dudarlo, que el reflujo, partiendo del oeste y uniéndose al curso de algun rio, producia la corriente, y por consecuencia que segun los vientos del oeste y del norte eran mas ó menos violentos, la corriente se aproximaba ó se alejaba de la orilla. Permaneci en observacion hasta la tarde. Despues, cuando el reflujo llegó, la corriente reapareció tal como la habia visto la primera vez, con solo la diferencia que se alejaba de la costa mas de legua y media, estando al contrario muy cerca cuando me arrastró, lo que no hubiera podido hacer en aquel momento. De todas estas observaciones saqué en consecuencia que observando el tiempo del flujo y reflujo, me seria muy fácil dirigir la canoa cerca de mi morada. Mas cuando pensé en ejecutar dicho proyecto, el recuerdo de los peligros pasados me inspiraron tanto miedo que no me atrevia á desafiarlos de nuevo. Preferi tomar otra resolucion que era mas segura, aunque mas trabajosa. Esta fué construir otra canoa y tener asi una para cada lado de la isla. Ya sabe el lector que en la isla poseia dos habitaciones, si es lícito expresarme asi. La una era mi pequeña fortaleza, es decir, mi tienda circuida de empalizadas con la gruta excavada en la roca y dividida en muchos departamentos, comunicándose los unos con los otros. En el menos húmedo y mayor, que tenia una salida fuera de la estacada, tenia grandes tinajas de barro, de las cuales he hablado ya, y 14 ó 15 anchas canastas, de las cuales cada una contenia 5 ó 6 fanegas. Estas canastas encerraban mis provisiones y particularmente mis granos, los unos aun en espigas, pero separados de la paja, los otros desgranados ya. En cuanto á mi fortificación, los pies ó estacas habian llegado á ser grandes árboles y tan sumamente frondosos que era imposible conocer que detrás de ellos hubiese habitacion alguna. Bastante cerca de allí, en un punto menos elevado, tenia mis dos campos de grano siempre cuidadosamente cautivados, los cuales me daban todos los años una cosecha regular. Si hubiese tenido necesidad de mayor cantidad de grano, hubiera podido agrandarlo sin trabajo. Además de esta plantacion, tenia tambien otra bastante considerable alrededor de mi casa de campo. Tenia un emparrado entretejido con mucho cuidado, es decir, que podaba la empalizada del recinto, manteniéndola siempre á la misma altura. Mi escalera estaba constantemente puesta en el interior. En cuanto á los árboles, que habian crecido como los de mi empalizada, altos y vigorosos, los podaba de manera que pudiesen ofrecerme una sombra agradable. En medio de este recinto se hallaba mi tienda. Esta se componia de lienzo de vela, sostenido por estacas que jamás tuve cuidado de renovar. Bajo esta tienda habia dispuesto una especie de lecho de descanso con las pieles de los animales muertos y otros efectos blandos. Una colcha de cama salvada del naufragio y un grueso capote servian para cubrirme. Tal era la casa de campo a donde me retiraba las temporadas que abandonaba mi principal residencia. A un lado estaban los pastos de mi ganado, es decir, de mis llamas, y como habia pasado trabajos inconcebibles para cerrar y proteger aquellos rediles, tenia mucho cuidado en conservar la estacada á fin de que las llamas no pudiesen abrir brecha. En su consecuencia, habia plantado alrededor de la estacada pequeños pies y en gran número. Era tan espesa que apenas cabia la mano. Pasado algun tiempo, aquellos pies se arraigaron y crecieron tan vigorosamente con las primeras lluvias que hicieron á la empalizada mas fuerte aun que las mejores murallas. Todas esas obras manifiestan que no era perezoso
y que no perdonaba ni trabajos ni cuidados para procurarme una vida cómoda. Estaba seguro de tener con mi rebaño llamas suficientes para toda mi vida, aunque durase mas de 40 años, una provisión de carne, leche, manteca y queso, mas el solo medio de conservar á aquellos animales era el tener el recinto en buen estado, y mi trabajo era que tan luego como los pies crecian demasiado tenia que arrancar muchos plantando otros nuevos. En aquel lugar se encontraba tambien mi viñedo, de donde sacaba mi provision de uvas para el invierno. Tenia con ellas las mayores precauciones, como la mejor y la mas agradable parte de mi alimento habitual. Me servian de medicina, de alimento y de refresco. En fin, este lugar estaba justamente en medio del camino de mi fortaleza y de la bahia en donde habia dejado mi canoa, en el cual me paraba ordinariamente y descansaba en mis viajes. Visitaba con frecuencia mi piragua, que se conservaba en muy buen estado. Alguna vez me serví de ella para dar un paseo por el mar, pero no me separaba nunca de la costa, de la cual no me alejaba mas que 1 ó 2 tiros de piedra, por miedo de que el viento, la corriente, ó algun otro accidente me arrastrase de nuevo lejos de mi isla. Capítulo 8. En la Ciudad de México.